Te bendigo en este día en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea con tu vida, tu casa, tu familia. Nos vamos a ir en una palabra muy poderosa que el Espíritu Santo nos ha traído, nos ha dado. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero nosotros y vosotros le conocemos porque mora en nosotros y está en nosotros, como dice San Juan 14. Pero la palabra que hoy vamos a compartir es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio, o el verdadero mensaje del Evangelio. Son palabras muy poderosas de Jesucristo, de sus apóstoles, porque lo que Jesús vino diciendo y haciendo es su reino, es introducirnos en el reino, es llevarnos a una bendición muy grande. Por eso te bendigo en esta hora con bendición del cielo, con bendición de la tierra, con todo su poder, su gracia y su grandeza. Enfoquémonos en esta palabra, el mensaje del Evangelio. O sea, la buena nueva, lo que Dios enseñó, la instrucción que Él nos ha dado. Repito, por medio de sus profetas, de sus apóstoles, lo que estaba escrito desde el Antiguo Testamento, Dios nos lo ha revelado. Nos ha traído unción, amor, poder y verdad. Entonces vamos a mirar en Mateo 7:24, una palabra muy poderosa que luego complementaremos con otros textos que nos llevan a lo que es este anuncio profético y poderoso. Recuerde que somos proféticos, porque repetimos lo que los profetas ya han enseñado, ya han dicho. Los dos cimientos, Mateo 7:24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, o sea, sobre Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Estamos viendo aquí dos cosas y enseguida vamos a hablar muy profundamente de ello. Y descendió lluvia, descendieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Por eso le digo que esta es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La palabra que Él levantó por medio de sus siervos, por medio de sus apóstoles, por medio de sus enviados, para que nosotros conozcamos estas verdades. Aquí está mostrando dos caminos: estar sobre la roca, estar firmes, estar ungidos, estar llenos de ese poder, de esa gloria, de esa plenitud del Espíritu Santo, o de construir nuestra vida espiritual sobre la arena, sobre lo movedizo, sobre lo del enemigo, sobre las cosas que son pasajeras, sobre las cosas que no son de este mundo, las cosas que Dios no quiere que nosotros hagamos. Pero hoy el mundo está lleno de maldad. Nunca en la vida había habido tantos jóvenes en el mundo, y que esa juventud esté tan perdida, tan llena de droga, tan llena de vicios, tan llena de una música tóxica, tan llena de tanta pornografía, tan cerca de ellos, tanta maldad como no la hubo antes. Nunca había habido tanta juventud en la historia de la humanidad, pero nunca la juventud se vio perdida como lo está ahora. Aún entre los hijos de Dios, jóvenes, hay malas mañas, hay aún malas enseñanzas, hay desconocimiento del Evangelio de Jesucristo, hay una tranquilidad hacia las cosas de Dios. Muchos jóvenes
están haciendo las cosas de Dios, están leyendo la palabra, están orando, pero también están unidos al mundo, a la mala música, a la droga, a la pornografía, a los vicios, a las malas actitudes, a tantas cosas que el mundo ha llevado por causa del enemigo, porque le queda poco tiempo, porque el Señor ya viene pronto. Esta es la doctrina que Jesús enseña a sus discípulos y ellos a su vez a nosotros, para que desde el cielo la doctrina divina fuese dada a nosotros para vivir vidas espirituales agradables a Dios. Entonces vemos aquí dos cosas en Mateo 7:24. Hay dos cimientos. Hay un cimiento que es verdadero. Cuando se construye una casa, se hace un cimiento sólido, profundo, hasta encontrar tierra firme o hasta encontrar roca, para que el edificio, la casa o lo que se construya sea fuerte. Se hace una profundidad, se entierran fuertemente los cimientos. Pero hay personas que tienen su vida espiritual sobre la arena. No han creído en Dios, no le han creído a Dios, se han apartado del Evangelio de Dios, han hecho lo malo, han caminado en pos del enemigo. Y entonces aquí dice, cualquiera que me oye estas palabras y las hace, o sea, al que obedece la palabra, al que oye la palabra, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron vientos, vinieron inundaciones y la casa no cayó porque estaba fundada sobre Cristo, sobre la palabra, sobre la oración, sobre el fundamento apostólico, sobre lo que Jesucristo le enseñó a sus siervos los apóstoles. Pero también se está dando en las iglesias doctrina errada, doctrina falsa. Por eso hay tantas doctrinas, tantas herejías, tantas cosas del mundo, tanta mentira. Entonces hablábamos de este tema, que la primera parte de los dos cimientos es aquel hombre o aquellas personas o aquella parte de la iglesia mejor que edificó su casa sobre la roca. Se repite y vuelvo y lo repito porque así los 4 evangelios son repetitivos de todo lo que se predicó y se enseñó. Dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendieron ríos, descendieron vientos, vino el problema, vino la dificultad. Fue como dice en Mateo 13, que dice que hay una semilla que cayó junto al camino en pedregales, pero no brotó, no tuvo duración, no fue de bendición, pero hay una semilla que cayó en buena tierra y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Son los que oyen la palabra y la guardan, son los que de verdad se apartan para Dios, son los que tenemos el temor de Dios y el amor a Dios. Entonces esta palabra de Mateo 7:24 la voy a complementar con otros hermosos contextos. Esta es la introducción. Mateo 7:24 al 29 es la introducción de este mensaje, mostrando dos caminos, dos maneras en que se puede actuar: oyendo y obedeciendo a Dios, oyendo la palabra y orando, en obediencia, como dice Deuteronomio 28, bendiciones de la obediencia. Y del 28:15 en adelante de Deuteronomio, maldiciones de la desobediencia. La desobediencia trae maldición. Saúl fue desechado por causa de desobediencia. Pero nosotros vamos a vivir en obediencia a Dios y a su palabra. Y esta introducción es preciosa, pero también traigo unos puntos. El punto número 1 es la gracia de Dios. En Efesios 2, 8 al 9, vamos a mirar la gracia de Dios, la bendición que Dios trae sobre nuestras vidas con su gracia. ¿Qué es la gracia? Es el regalo inmerecido. El reino de Dios consiste en eso,
en un regalo glorioso, como dice en Apocalipsis, que nos entrega el regalo de la salvación, que nos entrega el paquete maravilloso de la salvación. Dice acá en Efesios 2, 8 y 9. Vamos a leerlo. Precioso, y le voy a hablar aquí de la gracia, el regalo de Dios. Efesios 2. Efesios es una de las cartas más hermosas del apóstol San Pablo. Efesios 2, 8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. Somos salvos por gracia, por medio de la fe, pero no es de nosotros. Es don de Dios, es el don que Dios nos regaló a nosotros. Dios, en muchos de los dones que nos ha regalado, nos regala el más maravilloso. Y la salvación no es por obras, sino para buenas obras, como dice también en Gálatas. Él es soberano, es poderoso, y este texto es uno de los más lindos de la Biblia. Sería bueno saberlo de memoria. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, Él nos da la gracia y nos la da por medio de la fe. O sea, es un regalo que no lo vemos, pero es que Jesucristo fue crucificado en la cruz, fue levantado en el madero y vertió toda su sangre para que nosotros fuésemos salvos, para que nosotros tuviésemos redención. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sabe por qué habla que es un don de Dios? Porque no todos obedecemos la palabra. No todos somos atentos a la palabra. No todos estamos con el corazón, la mente, el alma y el espíritu puesta en la palabra de una manera respetuosa, de una manera íntegra, de una manera reverente a Dios. Si supieras el don de Dios y el que habla contigo, le dijo Jesús a la samaritana en San Juan 4, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Este es el agua de vida, y este regalo es maravilloso. Dice en el 9 del mismo Efesios 2, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No por obras, sino para buenas obras, que por la obra de Jesucristo en la cruz, de su muerte, nos redimió del pecado, de la maldición, de la condenación, y nos ha llevado al reino eterno de la salvación después de esta vida. Y aún en esta vida ya estamos viviendo los días de la eternidad. Por eso no esté depresivo, no esté angustiada y vacía, no esté llena, oh iglesia, de ese dolor, de esa angustia. En el mundo tendréis aflicción, hay engaño, hay tiempos muy difíciles, hay cosas muy duras. Vivir no es fácil, es duro, pero vivir con Cristo aliviana las cargas. Mateo 11:28 dice: venid a mí, tú que estáis trabajado y cargado, porque yo te haré descansar. Mi yugo es fácil, el yugo de Jesucristo es la palabra. Solamente nos pide obedecer, perdonar, amar y olvidar. Ir de gloria en gloria. Este primer punto es la gracia y está descrito en varias partes de la Biblia, pero le doy el más hermoso de los textos sobre la gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos ha regalado ese don. Voy para el segundo punto, los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Mueves hojitas hacia atrás, el libro anterior es Gálatas 5:22, aquí lo tenemos. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza y bondad. Contra tales cosas no hay ley. Cuando usted obedece la palabra de Dios, cuando usted le ora a Dios, cuando usted se entrega a Dios, Él le da el paquete de la gracia. Y el paquete de la gracia viene completo. Se lo voy a estar dando en estos 4 puntos. En este segundo punto, en el primer punto está
que nos regala la gracia. Pero entonces necesitamos saber qué es la gracia, de qué viene armada, completada, llena, qué más, qué otros ingredientes hay de la gracia. Y se los estoy dando. En el segundo punto son los frutos del Espíritu Santo. Se lo debe saber de memoria: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, bondad. Contra tales cosas no hay ley. Benignidad, bondad, fe. Contra tales cosas no hay ley. O sea, ya la ley desaparece. Ya no hay que hacer todas las obras de la ley. Ya no hay que cumplir los 613 mandatos. Ni siquiera los 10, solo 2. Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y al prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo no es otra cosa que ir a llevarle esta gracia, ir a llevarle este regalo, entregarle esta porción, decirle: si no te arrepientes te pierdes. Ir a esos millones de jóvenes que están perdidos en la mala música, en la droga, en la pornografía, en los vicios, jóvenes acabados, perdidos. Los noviazgos hoy en día son con sexo incluido, ya viven juntos, o sea, en fornicación. Y la Biblia dice que los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, los homicidas, no heredarán el reino de los cielos. Y me voy aún al tercer punto. Y el tercer punto es la llenura del Espíritu Santo. Ese es el otro ingrediente del cual viene acompañada la gracia. Porque le estoy hablando de dos cosas grandes, ¿no? Que es lo que leía en Mateo 7, 24 al 29, que habla de los dos cimientos. O sea, hay dos grupos de personas, como habla también en Mateo 25, 36 en adelante, que dice que puso a los cabritos a su derecha y a sus ovejas a la derecha y a sus cabritos a la izquierda. Puso a sus ovejas a su diestra, a su derecha, y les dijo: venid benditos de mi Padre, por cuanto tuve hambre y me diste de comer la palabra, por cuanto tuve sed y me diste de beber el agua de la vida, la palabra, por cuanto estuve desnudo, porque el que no tiene este mensaje del Evangelio tan claro y tan poderoso está desnudo. En Apocalipsis, ahorita le quiero leer algo que a una de las iglesias le fue enviado. Dice que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Mas yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. Creo que es Apocalipsis 3, ahorita lo vemos, 3:14 en adelante. Vamos a ver si lo encuentro aquí rápidamente, porque el Espíritu Santo me lo acaba de mostrar, y es bueno mirar cómo el Evangelio viene en un empaque provisto de toda bendición. 3:14 dice: escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. Este es el mensaje a los del amén, el fiel, el verdadero, el principio de la creación. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices que soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Muchos se han enriquecido y creen que ya no necesitan a Dios en muchas naciones de la tierra, o tienen ya sus vicios y sus malas teologías, tienen su casa construida sobre la arena, no tienen su templo, porque nosotros somos casa de Dios, templo de Dios. Y dice: y no sabes que tú eres. Mire cómo viene el Evangelio en un empaque hermoso, pero con una tarjeta que dice así: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Usted recibiría un regalo con una tarjeta que traiga esa inscripción. Eres un pobre, desventurado, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso nos habla de los dos cimientos, porque el que tiene su casa fundamentada sobre la arena es un pobre, miserable, ciego y desnudo.
no tiene la bendición de Dios. Aunque vaya a la iglesia y levante las manos y cante, pero que no ora, que no lee la palabra, que no vive bajo el amor y el temor de Dios. Por eso dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que no eres frío ni caliente. O sea, dos cosas, que ni tienes la casa sobre la roca y sino sobre la arena. Crees que tienes tu casa sobre la roca, pero la tienes es sobre la arena. Cree que va por el camino angosto, pero realmente va por el ancho, como dice en Mateo 7:13. Porque ancho es el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por él. Angosto y estrecho es el camino que lleva a la vida. Mire qué hermoso. Habla de dos cimientos, habla de dos caminos, habla de dos verdades, del bien y el mal, de la luz y de las tinieblas, de la depresión o del gozo. Métase en el Espíritu. Y mire lo que sigue diciendo ese texto tan maravilloso. Por tanto, yo te aconsejo, dice aquí Jesús, las palabras en esta Biblia están en rojo, se lo dijo a Juan, que de mí compres oro refinado en fuego, o sea, compra la palabra y no la vendas, para que seas rico, se refiere a riqueza eterna, y vestiduras blancas para vestir la vergüenza de tu desnudez. Recuerde que Adán y Eva quedaron desnudos, ellos se cubrieron con religiosidad, con hojas de higuera, eso significa la religiosidad, pero Dios los vistió con pieles animales, mató unos animales representando la muerte del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y dice, para cubrir, y cubrió la vergüenza de su desnudez. Es vergonzoso llegar delante de Dios lleno de pecados, apartarse de Dios para siempre. Y unge tus ojos con colirio, o sea, con la palabra. El colirio es la palabra de Dios, para que veas. Yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. El mensaje a la Odisea. ¿Sabías que la Odisea representa la iglesia de este tiempo? Por eso le estoy hablando de los dos cimientos de Mateo 7. Por eso le estoy hablando de los dos caminos. Y por eso le envío el mensaje del Evangelio. Esto es pura doctrina, mi hermano. Le estoy hablando doctrina pura. Le estoy hablando doctrina de Dios y no de hombre. Le estoy hablando doctrina verdadera. Le estoy hablando la doctrina que Jesucristo le entregó a los apóstoles de una manera poderosa y sobrenatural. Lo que Dios hizo, ya lo hizo. Nosotros solamente tenemos que vivirlo, aceptarlo y disfrutarlo. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Alma mía, alaba al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Son los salmos en acción. Es la canción de los salmos en nosotros. Es la canción de la adoración dentro del alma y el espíritu, llevándonos en un mensaje apostólico, profético y perfecto de la palabra de Dios, que recibida desde la Biblia, desde el tiempo en que fue escrita por Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo, los escritores de las 8 cartas generales, el escritor Lucas de Hechos, y tanta bendición que llegó sobre nosotros. El tercer punto dice, la llenura del Espíritu Santo, según Gálatas 5:16. Había leído 5:22, los frutos del Espíritu, pero también nos habla de la llenura. 5:16 dice, mire esta palabra tan asombrosamente poderosa. Esto es una de las palabras más poderosas en toda la Biblia. Es pura doctrina. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Para poder andar en el Espíritu no podemos satisfacer a la carne. Y cuando tú estás en el Espíritu, ya no quieres las cosas de la carne o del mundo. Aquí lo aclara. Digo pues, andad en el Espíritu Santo, porque está con mayúscula. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. O sea, la carne quiere
baile, borrachera, orgía, mentira, desobediencia, infidelidad a la esposa. La carne quiere probar otras cosas. La carne quiere deleitarse en gastos, en comidas. Por eso dice lo que sirve para el vientre nomás. Comer no es pecado, no me vas a malinterpretar. Pero ser lleno de gula y malgastar extremadamente en comidas, en borracheras, en tantas cosas, cuando dice no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien ser lleno del Espíritu Santo. Pero si sois guiados por el Espíritu, mire lo que es la llenura del Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras. Ahora vemos pleitos en las calles, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, os exhorto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¡Qué peligro, qué miedo! Y le cuento que es tan fácil tener unas de estas o varias de estas y caer en las obras de la carne. Hermosísimo que dice que el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. O sea, el Espíritu Santo que habita en ti, por la llenura del Espíritu Santo que tenemos después de haber recibido a Cristo en nuestro corazón, nos toca, nos lleva a un dolor, a una angustia a causa de nuestro pecado. El bien que quiero hacer no lo hago, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Dijo el apóstol San Pablo, estamos todo el tiempo presos en esta carne. Por eso la vida se nos vuelve dura. Por eso la vida se nos llena de sombras. Por eso se pierde el poder para hacer milagros, para hablar la palabra. Por eso se pierde el gozo por causa de la desobediencia, como cuando un muchachito o un niño le desobedece a papá y a mamá y pierde el año y hace lo que no debe hacer. Ese muchacho vive deprimido, vive triste, vive angustiado, no lo coronan, no lo honran en la casa por causa de su desobediencia. Es un hijo de desobediencia. Dice la Biblia que son hijos de ira. No nos convirtamos en hijos de ira, sino en hijos de Dios llenos de su poder. Vamos a hablar también de la llenura del Espíritu Santo con 1 Corintios 6:19. Siga así hacia atrásito, y ahí detrás de Gálatas está 2 Corintios, ahora 1 Corintios 6:19. Miren lo que dice, tan bonito, sobre la llenura del Espíritu. 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados, dice en el 20, por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, no en vuestro espíritu con E minúscula, los cuales son de Dios. Y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Tu espíritu de hombre y el Espíritu Santo de Dios que habita en ti son de Dios. Entonces tu cuerpo es un templo de Dios. ¿O ignoráis que sois templos del Espíritu Santo y que fuisteis comprados por precio, el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Su poder, su eterna deidad y gloria, su verdad, su amor, su revelación, su poder. Y tengo un último punto. Mire, muy precioso, vuelvo y lo repito. Primero, la gracia de Dios, descrita en Efesios 2, 8 y 9. Y pueden buscar muchos más textos. Segundo, los frutos del Espíritu Santo de Gálatas 5, 22. Amor, gozo, paz, paciencia, etc. Tercero, la llenura del Espíritu Santo según Gálatas 5, 16. Que nos apartan de esa lista horrorosa de pecados. Y 1 Corintios 6, 19,
que te lo acabo de decir, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él hizo una recopilación breve de todos, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Usted no es suyo, usted es de Dios, usted se debe a Dios. Usted conoció el Evangelio para que lo comparta, para que lo predique, porque se van a perder miles. Los jóvenes están perdidos. Nunca había habido tanta juventud en la tierra perdida, sin fe, sin amor, lleno de herejías, de iras, de celo, de contiendas, de peleas callejeras, de maldad. Nunca antes el mundo había visto ni experimentado tanta pornografía, tanta maldad. Antiguamente había que comprar una revista de pornografía para mirarla y había que esconderla, en la casa no se podía tener. En este momento, a un solo clic en tu móvil, puedes mirar sexo abiertamente. Por las calles ofrecen CDs de sexo, de pornografía. El mundo se ha llenado de maldad. El mundo se ha degradado más que en los días de Noé, más que en los días de Sodoma y Gomorra. Nunca antes en la historia, y ha subido como un horno delante de Dios. Y por eso esta pandemia, por eso estas pruebas, la gente está sin dineros, con necesidades, angustiada, vacía. Los gobiernos no pueden sustentar ni sostener las economías. El mismo clima ha cambiado, los animales están saliendo de su hábitat, la vida no es igual. Vivir en el planeta ya es difícil, el aire está contaminado, las enfermedades son muchas. Aún siervos de Dios mueren de enfermedades terribles, de cáncer, de ébola, de esta pestilencia que hay ahora, de COVID-19 o coronavirus. Estamos viviendo en los últimos tiempos. Pero hay una esperanza maravillosa. Pronto viene Cristo, su iglesia, a levantar. Pronto viene Cristo por su pueblo. Él es el amor de nuestra vida. Es el que, suspendido entre el cielo y la tierra en la cruz del Calvario, nos dio vida y vida en abundancia. Le digo el cuarto y último punto. Los dones y talentos. 1 Corintios 12:4 habla de los dones. Mire cómo le compartió esta palabra en Corintios, Efesios y Gálatas, Apocalipsis, aquí unos libritos cerquitica unos de otros. Dice, 1 Corintios 12:4 habla sobre los dones espirituales y la diversidad que hay de operaciones en las cuales se le puede servir a Dios. Esas operaciones es el poder de la palabra, es la llenura del Espíritu, es el poder de hacer milagros. Bueno, aquí se lo voy a decir. Cosas que nosotros tenemos, cosas que vienen en el paquete maravilloso del mensaje del Evangelio, en ese paquete que le leí en Apocalipsis, que viene con la tarjeta por fuera, que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Eso somos todos sin Cristo. Estamos muertos. ¿De qué le vale al hombre ganarse el mundo si al final perdiere su alma? 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, el Espíritu Santo se mueve de diversas maneras en diferentes personas. Hay gente de guerra espiritual, hay adoradores del Espíritu Santo en oración, hay gente con poder para hacer milagros, para hablar en lenguas, para profetizar. No profetas, sino para profetizar lo que los profetas ya dijeron, que Cristo viene pronto y que todo lo que ya está escrito. Porque en 1 de Pedro 1:19 lo he dicho 1000 veces. La palabra profética más segura a la cual debéis estar atentos es la palabra de Dios. Dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es en todos el mismo. Pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Llénese de estas manifestaciones del poder de Dios, así como la túnica de José tenía diversos colores o autoridad del reino.
La autoridad del reino está en Cristo Jesús. Porque José es un tipo o tipología de Cristo. Porque a este le daba por el Espíritu palabra de sabiduría. Mire, yo siento que Dios me ha dado palabra de sabiduría y de consejo. A otro palabra de ciencia. Palabra de ciencia es el conocimiento de todas las cosas espirituales, ¿no? Según el mismo Espíritu. Otra persona, fe por el mismo Espíritu, ese es el mejor don. A otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, mire qué maravilloso. A otro el hacer milagros, a otro profecía. O sea, profetizar que Cristo viene pronto, o sea, lo que ya profetizaron los profetas. A otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, discernimiento de espíritus de saber dónde hay demonios, territoriales, ancestrales, de los que habla Efesios 6:10 en adelante. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. El Espíritu Santo reparte como Él quiere y en particular. Entonces, cuarto, los dones, y en este mismo cuarto punto puse los talentos de Mateo 24:14. Estaba diciendo que le voy a compartir en este cuarto punto de los dones espirituales también los talentos de Mateo 25:14. Dice que el reino de Dios es semejante a un hombre que llamó a sus siervos y a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1. Pero el de 5 fue y trabajó y tuvo otros 5 más. El de 2 fue y trabajó y tuvo 2 más. Pero el de 1 dijo: sabía que eres hombre, que recoges donde no esparciste y que ciegas donde no sembraste, que eres duro, le dijo a Dios. Esa es la desobediencia. Y Dios le dijo: afuera, a las tinieblas, dale el talento al que tiene 5, porque al que tiene más se le dará más. El Señor te quiere dar más. Que el Señor te bendiga, te guarde, te llene de paz. Hasta aquí vamos a dejar este mensaje. Es un mensaje muy poderoso. Es doctrina. Habíamos dicho que para hoy tendríamos la cena del Señor, pero vamos a tener una bendición. La vamos a compartir el domingo en la iglesia. 50 personas pueden ir de 9 a 10 de la mañana. No niños ni adolescentes. Otras 50 personas pueden ir de 10:30 a 11:30. De pronto cada cual me va a enviar a qué horas usted puede ir para yo tener organizado qué personas van a ir en el primer horario de 9 a 10 y qué personas van a ir en el segundo horario. Tenemos todos los protocolos de seguridad. Vamos a estar en el colegio Teresita Montes. Averiguamos bodegas, pero valen a 3 millones, a 4. Estamos recogiendo y ahorrando fuertemente, y yo me puse a trabajar para recoger el dinero, para construir el lugar. Aunque Jesucristo no tenía ningún lugar, ni los apóstoles, predicaba a Jesucristo en la sinagoga de ellos, pero Dios nos va a permitir tener un lugar. Pero por ahora estamos ahí, ha sido una bendición, Dios nos está bendiciendo allí. Entonces la cena del Señor la vamos a tomar el domingo, ya de hoy en 8 días, en el Colegio Teresita Montes. Y vamos a seguir transmitiendo estas enseñanzas, va a seguir esta bendición. Gracias, Señor, por este mensaje, lo que Dios manda, el mensaje del Evangelio, el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Yo echo fuera todo espíritu de las tinieblas. Yo echo fuera todo espíritu de maldad. Yo echo fuera en el nombre de Jesús toda maldición juvenil, toda mala música que lleva a la pornografía, a la toxicomanía, a la muerte, que nos aparta del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y que tu música sea la música de Dios, que tu palabra y deleite sea la palabra de Dios,
que tu gozo sea la oración, la intercesión. Por eso reprendo, exhorto y echo fuera a todo espíritu contrario de las tinieblas que se quiera levantar contra ti, contra tu casa, contra tu vida, contra tu familia. Y en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel, declaro libre a tu familia. Rota las cadenas de la maldición, rota las cadenas de la maldición en Colombia. Toda obra satánica, toda obra contraria, toda obra de las tinieblas es cancelada, cortada y quemada, echada fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda contienda en las calles, toda pelea, toda deshonra a Dios por causa de aquellas cosas. Que el Señor te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén. Que la paz del Señor sea contigo. Entonces nos vemos el domingo en el Colegio Teresita Montes. Es más que una canción, es más que palabras.